Hola, bienvenidos a todos. Esto es 3x7, el podcast de Caretas con Enrique Chávez, Carlos Paredes y Valeria Vázquez de Velasco. Hoy es sábado 24 de febrero y vamos a analizar en 21 minutos, vamos a tratar de descifrar en estos 21 minutos lo que está ocurriendo en la política de nuestro país principalmente. La semana pasada dejamos pendiente de hablar de la situación de Martín Vizcarra porque es el nombrado como el cabecilla de los intocables de la corrupción. Como pueden saber todos los que nos siguen, seguramente Carlos Paredes tiene muchísima información acerca de el lagarto, así que él nos va a poder ayudar con cuál es la situación actual a partir de esta imputación y de lo que se está diciendo, quiénes podrían seguir hablando en todo caso y si realmente la situación de Martín Vizcarra comienza a complicarse a un nivel mayor. Carlos. Sí, esto empezó con un operativo gigantesco, digamos, de la EFICOT y DIVIAT el 30 de enero, es decir, ya vamos casi 3 semanas. Y la tesis de la Fiscalía es que Martín Vizcarra lidera una organización criminal que trabajaba básicamente en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para extorsionar a empresarios de la construcción pidiéndoles el 3,5% del valor de una obra como coima para poder adjudicarla. Ujú. Se ordenó detención preliminar contra algunos de ellos. No es como dice el expresidente que solo se trata del testimonio de su ex mujer de confianza, asistenta Karen Roca, sino que revisando ya la información del expediente, hay un empresario que en el penal de Ancón se acoge a la ley de colaboración, pero no por este caso, sino por el caso Puente Tarata, y empieza a describir las labores de esta organización que venían desde el 2018. Es más, desde el 2016, cuando Vizcarra se hace ministro de Transportes y Comunicaciones en el gobierno de PPK. Eh, Hay 5 colaboradores eficaces. 3 de ellos han descubierto su identidad, ya se conocen, ¿no? Señor Enciso, señor Villafuerte. Los dos han entregado dinero en efectivo, ¿no? Uno 245,000, el otro $500,000 de soles. Y Ujú. claro, Vizcarra ha salido a decir que esos delitos se sancionen, pero todavía no se ha probado que yo recibí el dinero. Bueno, malas noticias para el señor Vizcarra. Tenemos información que ya hay el nexo, el eslabón perdido. Y no solo eso, sino que esta es una investigación reservada que se inicia en mayo del año pasado, ¿no? Donde incluso un juez autorizó la interceptación legal de comunicaciones y por eso que hoy se le complica a Vizcarra la situación legal en otro proceso que viene arrastrando desde que era gobernador de Moquegua, es decir, el tema del Club de la Construcción, porque ha quedado demostrado que su hombre de confianza y según la fiscalía, su testaferro, este señor Hugo Misat, conocido como el Turco, coordinaba con el policía que se supone tenía que informar sobre las actividades de Vizcarra en Moquegua, porque él tiene que pedir permiso y decirle al juez, voy a tales actividades. Quiere decir que nuevamente ha incumplido sus reglas de conducta. Ya es la segunda vez, recordemos que en el Cusco tuvo su primer incidente con este viaje Ujú. o con la señora Zuli Pinchi. La jueza del caso ya le hizo una advertencia, así que si el fiscal Germán Juárez Atache pide que se le varíe la comparecencia por detención, podría el juez tranquilamente cambiar esta situación. Es decir, Vizcarra yo creo que ya está hackeado y por la información que manejamos de FICOT, los intocables empiezan a ser tocados. Ojo, y no solo ha habido corrupción en estas 3 obras que la Fiscalía ha podido reconstruir porque hay un empresario que aceptó haber sobornado. Hay más de 60 obras en provías descentralizadas en ese periodo y donde el empresario ha dicho que en todas las obras se extorsionaba y se pedía coima a los empresarios. Estamos hablando de hackeado jaque mate, o sea, que ya podrían realmente detenerlo, que podría tener una prisión, una detención preliminar. No, pero esto pasa porque él es aforado. Entonces, ya el fiscal Juan Carlos Villena ha iniciado una indagación. Paralelamente, el congresista Ventura también ha presentado una acusación constitucional en el Congreso. Se pueden juntar
ambas causas, pero esto tiene que pasar primero por la subcomisión de acusaciones constitucionales, luego la comisión permanente y finalmente el pleno. Si aprueban, recién la fiscalía estaría en condiciones de investigar y acusar y pedirle a un juez supremo cualquier medida restrictiva de su libertad, como por ejemplo la detención preventiva, porque acá sí se da este presupuesto que los penalistas siempre explican el peligro procesal. Vizcarra está en condiciones de perturbar la acción de la justicia y eso ha quedado demostrado en múltiples hechos, ¿no? Creo que ese es el gran problema de Vizcarra y yo me temo que no le va a durar muchos meses en libertad. Ahora, se hablaba de este testigo que él no había reconocido delito, que es Carlos Revilla, ¿no? El que supuestamente llevaba las bolsas, las maletas y que todo esto lo vio Karen Roca. ¿Este personaje todavía no acepta haber colaborado o haber entregado estos dineros? Esa ecuación es muy fácil de resolverla y tenemos el antecedente Salatiel Marrufo, ¿no? Alguien que va a preferir pasarse 25 años de su vida preso o contar la verdad, porque además ellos se han llevado la parte más chiquita de la coima, ¿no? Mm, Entonces, yo creo que el fiscal insiste en pedir detención de 36 meses contra Revilla y Villafuerte. Villafuerte se ha allanado hoy día a esa pena. Eh, ¿Por qué? Porque así se hayan ya acogido a la ley de colaboración, la fiscalía necesita corroborar los dichos de estos señores y eso toma su claro. tiempo. Así que puede pasar 6 meses, como el caso de Salatiel, estuvo preso. Recuerda que el 7 de diciembre, desde el penal de Castro Castro, dio la bomba que dio y precipitó el golpe de Estado. Lo mismo va a pasar con Revilla y lo mismo está pasando con Villafuerte, ¿no? Ujú, ujú. Bueno, hemos hablado de indagaciones y vamos a hablar también de esta indagación que se está haciendo hacia los fiscales Vela y Pérez y además al periodista Gustavo Gorriti, pero eso después de hablar de Fujimori, la reaparición de Alberto Fujimori, ¿no? En el Jockey Plaza, con unas declaraciones ahí pues de pronto muy lúcidas, muy metido en Políticas, la ¿no? política, muy, además diciendo que van a decidir, ¿no? Ya vamos a decidir, el fujimorismo tiene público, bueno, Vladimiro Montesinos se mareó, más allá de las coincidencias de los periodistas de Milagros Leiva siguiendo a Fujimori y encontrándoselo ahí en el Jockey Plaza con esa exclusiva. ¿Qué cosa podemos leer, Enrique, del expresidente, indultado y ahora tan saludable? Tomemos en cuenta hace cuánto tiempo cayó Fujimori. Estamos hablando de hace casi un cuarto de siglo. Nosotros éramos jóvenes reporteros en aquel entonces, o sea, Yo casi sigo un cuarto. siendo, joven. Bueno, efectivamente, eso se lleva en el espíritu, es cierto, pero es ¿Qué casi un pasó? cuarto de siglo que este señor cayó. Entonces, si algo hay que reconocer es la permanencia de la marca Fujimori, ¿no? O sea, es realmente, bueno, claro, llama toda la atención, el indulto vuelve a ser controversial, ¿para qué lo soltaron? No, no que se estaba muriendo y el tipo dice un par de cosas. La primera, que Dina Boluarte va a terminar el 26, ¿no? O sea, ya lo decidieron, o sea, no, no es que El estemos, no, ella va a Fujimorismo, terminar el 26, ¿no? el Fujimorismo y Fuerza Popular, ¿no? Han llegado a ese Eso, acuerdo, aunque se exacto. entiende que hay un acuerdo también, por No, lo no, menos claro, Una algunos han querido alianza, entender sí. eso. claro. Y hay personajes, lo he hablado varias veces, por ejemplo, como con Fernán Altuve, ¿no? O sea, él dice que la hipoteca de la derecha y del fujimorismo en particular con el gobierno de Dina Boluarte les va a costar muchísimo más de lo que creen, ¿no? O sea, ellos proyectan esta imagen de estabilidad. Claro, cuando te bajaste sin nada con un gobierno como el de PPK, ¿no? Entonces, hay una lectura ahí por hacer que yo creo que tiene algo de arrogancia, pero puede tener un costo político. Pero lo segundo es esto que dice, se van a volver a presentar, claro, pues si hay público, ¿no? Es casi bueno, es el populista por excelencia, Alberto Fujimori, y ahora sí, bueno, podría utilizar otra palabra, pero ¿qué tal raza, no? Con no reconocer responsabilidad en la cleptocracia que generó Vladimiro Montesinos, ¿no? O sea, ahora Ujú. que
que para la derecha está muy de moda reivindicar una vez más al fujimorismo. ¿No? ¿Qué tal cuajo de no poder hasta ahora haber procesado lo que fueron los gigantescos pecados de ese régimen, ¿no? O sea, el fujimorismo todavía y el propio patriarca no es capaz de organizar su propia historia con, digamos, un ejercicio que te debería dar la perspectiva histórica de alguna manera, procesar tus aciertos, pero reconocer tus errores de una manera, pues, mucho más clara. ¿Cómo es eso que Montesinos se mareó, que se le subió a la cabeza? Por favor, o sea, fue aupado y protegido por Alberto Fujimori durante 10 años con todas las barbaridades que esto significó. Así que pues ahí hay cosas que en realidad en el Fujimorismo no han cambiado, ¿no? Ojo, que ni errores ni pecados, ¿no? Delitos y crímenes. Y No, por eso hay que supuesto, decirlo también pero digamos que con una todas las evaluación letras. histórica completa, ¿no? O sea, si vas a defender tu constitución del 93, di en qué otra vez podría utilizar otra palabra, pero en qué la fregaste realmente hasta llegar a ese nivel de delitos o de proteger a una persona pues que era un mafioso pues completo. Entonces, en fin, siempre el problema con el fujimorismo es que siempre retornas a ese punto de que parecen no haber aprendido mucho, ¿no? Volviendo un poco a lo que decías al principio, este acuerdo del Fujimorismo dentro de Fuerza Popular o con Dina Boluarte, decías tú, le va a costar caro. ¿A quién le va a costar más caro, Carlos? ¿A Dina o al Fujimorismo? Yo creo que al fujimorismo, ¿no? Porque se ha convertido en la primera minoría después de que Perú Libre se escinda, ¿no? De 37, ahora no sé cuántos son, pero el fujimorismo, a pesar de perder a los hermanos Cordero, Long Time, todavía siguen siendo la primera minoría. Y creo que están en los mismos errores históricos del fujimorismo, ¿no? Eh, Alberto Fujimori ha dicho que Montesinos se mareó con el dinero. No, señor, envileció las instituciones, porque en el fujimorismo se compraron jueces, se vendieron fiscales, recuerdan Blancanel y Dacolán, se compraron líneas editoriales de los medios de comunicación, se robó plata de las Fuerzas Armadas y de la policía para financiar la prensa chicha, se compraron aviones chatarra con millones de dólares que hoy no sirven ni para los desfiles militares, se detuvo gente, se asesinó gente. Entonces no son delitos, no son errores, son delitos graves, ¿no? Y si no tienen la capacidad de reconocer eso, quiere decir que no están aprendiendo nada, ¿no? Y no me sorprende lo que dice Enrique, que es una marca muy potente y por eso ha llegado a la segunda vuelta en las últimas 3 elecciones presidenciales, pero por eso mismo, porque no son capaces de reconocer sus delitos, es que han perdido las 3 últimas elecciones presidenciales, ¿no? Ahora, el fujimorismo está metido en varios temas, ¿no? Estamos hablando del debilitamiento de las instituciones, pero a veces parece que no ha pasado el tiempo en ese sentido. Se siguen debilitando las instituciones y sigue el fujimorismo atrás de esto, ¿no? Lo hemos visto también en las declaraciones de esta semana del filósofo, ¿no? Vuelve a hablar, comienza nuevamente a crear bulla alrededor de lo que dice, esta vez es Otárola. Esta vez en la Junta Nacional de Justicia, 2 de sus miembros ya están en el meollo de sus declaraciones y sin embargo el Fujimorismo también, ¿no? Y de alguna manera se ven favorecidos con todo este lío o no. Sí, básicamente eso. Enrique. Hay una intención del Fujimorismo y de buena parte del Congreso, pero en realidad pues los más estructurados y los más orgánicos son efectivamente los Fujimoristas, lo acaban de decir. Así, no solamente es la primera minoría, sino que probablemente son los que, más allá de los casos aberrantes que se han señalado, funcionan pues de una manera, como digo, estructurada, ¿no? Política. Y está claro que hay, podríamos llamarlo pues un tema de captura institucional, están las principales instituciones, ¿no? En la mira. Keiko Fujimori tiene evidentes, ¿no? Juicios por delante. Yo soy de la opinión de que son juicios que no tienen base, lo hemos hablado en otras ocasiones, particularmente lo que tiene que ver con el caso Cócteles y Lavajato,
pero hay un interés evidente por capturar instituciones probablemente para, digamos, el beneficio propio y para que marquen un derrotero. ¿Es solo el fujimorismo? No, no es solo el fujimorismo, son varias expresiones de derecha las que están detrás de esto, pero lo que finalmente me queda, digamos, como sin sabor es volviendo un poquito a lo que comentábamos antes. ¿Dónde están las propuestas del fujimorismo para las reformas de pensiones? ¿Dónde están las propuestas del fujimorismo como políticas públicas en lo que llamamos reformas de segunda generación? ¿Dónde están las propuestas del fujimorismo para la reforma del Estado que a gritos, ¿no? Se está reclamando? ¿Dónde están las propuestas del fujimorismo para combatir la pobreza? Etcétera, etcétera, etcétera. Los políticos ya no discuten de políticas. La política peruana se ha reducido ahora finalmente a eso, ¿no? A una captura de botines, a una captura de instituciones, y yo francamente no creo que eso les vaya, otra vez hablando del pacto con el gobierno de Boluarte, que de nuevo se basa en estos, ¿no? O sea, en cómo reparto la torta en lugar de decir, oiga, esta es la política pública que me interesa, más allá de intereses subalternos y demás. Entonces, sigo sin ver, curiosamente, en esta marca potente, casi nada de fondo más allá que la defensa de la Constitución del 93, porque la promulgó Alberto y que por cierto hasta su firma han sacado, ¿no? Entonces, mira tú la pobreza política estructural de la que estamos hablando, cuando en realidad lo que interesa es saber cómo me reparto todo esto, ¿no? Y sí, efectivamente, este ambiente de debilitamiento institucional probablemente los termine favoreciendo coyunturalmente, ¿no? Pero yo creo que el problema se va a ver después. Es una agrupación que no se ha renovado en absoluto en términos políticos de fondo, ¿no? Quizás de las voces más interesantes eran la de, por ejemplo, gente como Guerra García, que en paz descanse, ¿no? Que te daba, ¿no? Te daba ciertos planteamientos políticos, hubo algunas leyes ahí importantes, pocas, pero hubo, y no veo mucho más, la verdad. No veo mucho más como propuesta política. Es lo que a ellos les debería preocupar si tuvieran dos dedos de frente. Carlos, escuchaba que en el caso de Fujimori, el indulto que se le ha dado, podría el Ejecutivo en cualquier momento revertir esta decisión, ¿no? Si bien fue el indulto por PPK y finalmente está libre ahora por eso, a pesar de lo que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de alguna forma, si Fujimori se ve muy activo, ¿podría algún gobierno devolverlo a la prisión? Su actividad puede ser contraproducente, su actividad política, ya que estamos hablando de renovar y que él de alguna forma está escueleando a los políticos de hoy. Mira, a diferencia de la amnistía, que es una prerrogativa del Congreso, el indulto es una prerrogativa del Ejecutivo, básicamente del presidente de la República, ¿no? Ujú. En el Perú ya hay antecedentes de que indultos presidenciales se han revertido. El caso de Crucillat, por ejemplo, ¿no? En el gobierno Ujú. de Alan García. Pero yo lo veo muy lejos que en este pacto entre el gobierno de Dina y el Fujimorismo se revierta este indulto, ¿no? Es más, yo creo que la negociación de la gente, Roberto, que ya sabemos quién es, la congresista Chalaca, el tema Que principal no es para era ti, el que no es para diputado ti, Cirilo. Ross, ¿no? Eh, Es que Fujimorista. de Alberto Fujimori, porque dadas las condiciones, a pesar del pronunciamiento del TC, quedaba claro que el que tenía la llave para sacarlo de la DIROES era el Ejecutivo, es decir, el INPE. Si el Ejecutivo le abrió las puertas, yo dificulto que las vuelvan a cerrar, ¿no? Así que, Bueno, así no como Tarola y Alberto, no Boluarte, pero sí podría ser el siguiente presidente porque ellos sí, no se van a claro. quedar para siempre Por tampoco. eso es que Alberto dice, Dina Boluarte no se mueve hasta el 2026, porque él tampoco quiere regresar a la cárcel, por lo menos hasta el 2026, ¿no? Mm, 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 mm. Se nos está acabando el tiempo, podríamos hablar un poquito de la indagación, ¿no? Dimos el adelanto de que se estaba comenzando a indagar a los fiscales Vela y Pérez y también a Gustavo Gorriti. ¿Esto está muy lejos de ser una investigación o no? Se ha discutido mucho en los últimos días si hubo falta, para empezar, de los periodistas, o si los periodistas sencillamente hacían su trabajo y quienes lo critican son colegas picones que no accedían a las primicias, si hubo falta ética
y si la falta ética podría convertirse en usurpación de funciones y delito, que tiene que ver con lo que, en fin, con la influencia en la investigación. Habrá que ver, me parece que así como vivimos un péndulo salvaje, un circo romano, en muchos casos, no en todos por supuesto, pero en muchos casos de lo que tuvo que ver Lavajato, pues ahora habrá que evaluar cuál fue el papel del periodismo en esto. O sea, lo que es evidente es que, claro, se ha vivido un apogeo, un auge de un periodismo que todavía está, ojo, o sea, no me refiero solamente a IDL, hay otro tipo de expresiones, que es un periodismo activista, es un periodismo, digamos, muy orientado, ¿no? Hacia cierto lado del espectro con una ideología marcada, ¿no? Yo creo que esa Ujú. es, de todas maneras, una evaluación que vale la pena hacer, ¿no? Porque eso es investigación periodística o pasa a ser un ejercicio político, ¿no? Yo creo que son preguntas muy interesantes las que se están planteando. Ojalá, como yo decía en una vez anterior, pues no pasemos tampoco a criminalizar todos los errores, ¿no? Y los cuestionamientos, pero claramente yo creo que es una discusión para el oficio deontológica que tiene todavía mucho por discutirse, ¿ah? O sea, esto Claro. ha calado hondo, ¿no? Ahora, este caso es por la indagación se está haciendo en torno, han salido unos globos, ¿no? Al costado mío. Tu Esto es cumpleaños. un mensaje subliminal. Es un mensaje Eso es subliminal. como para que terminemos. Bueno, que tiene que ver con lo que ocurrió con Alan García, ¿no? Y finalmente, cómo es que se le cercó, según las declaraciones de Villanueva. Vamos a ver más adelante, Carlos, no sé si quieres dar unas últimas palabras, ya que los globos pueden también Antes salir que te ya. pidas el globo. Suerte que han No, sido breve globos, nomás. digamos, ¿no? Yo Suerte que han sido coincido globos y no otra cosa, digamos. Está con bien. Enrique de que los periodistas también tenemos que hacer un alto en el camino y ver cómo hemos estado haciendo nuestro trabajo, ¿no? Si solo basta el periodismo de filtración con agenda ideológica o si nuestro trabajo es de servicio público y tenemos que sacarnos nuestro corazoncito ideológico y pensar en el servicio público de la información y más del periodismo de investigación que se erige como el fiscalizador del poder de turno a nombre de la gente, ¿no? Esa discusión creo que hoy más que nunca es válida y yo diría a nivel gremial primero, antes que criminalizar la actividad de los periodistas, ¿no? Vamos a ver cómo continúa este tema y bueno, los otros también la próxima semana. Se nos acabó el tiempo. Esto fue 3 por 7. Chao, Enrique. Chao, Carlos. Que tengan todos buena semana. Vale. Nos vemos el próximo sábado.